Esto es Common Ground, un podcast con Sonia Wolf. Hoy está conmigo Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Actualmente es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesor en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Jacobo. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Sonja. Tú has publicado un libro junto con Daniel Moreno y París Martínez. Este libro se titula Permiso para matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto nos lleva directamente a lo que se llama la guerra contra el narcotráfico en México. Es una estrategia militarizada que se lanzó a finales de 2008 por el entonces presidente Felipe Calderón y todos los gobiernos sucesivos hasta la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han prácticamente mantenido esta estrategia, cuyo objetivo supuestamente es frenar el flujo de las drogas y desmantelar a los grupos criminales. Creo que cuando se habla de esta guerra contra el narcotráfico, muchas veces está en el foco la violencia criminal, no tanto la violencia del Estado, ¿no? Pero justo esa violencia del Estado es el enfoque del libro que ustedes han publicado. Inicialmente te quiero pedir que nos comentes un poco esta investigación, ¿no? Porque se están presentando evidencias, se presentan casos sobre personas civiles asesinadas o desaparecidas por policías o militares en esta guerra contra el narcotráfico. Coméntanos entonces cómo hicieron esta investigación y cuál fue el propósito de ese estudio. Y es una investigación que trata de poner la luz sobre un tipo de violencia de la que se habla poco, a menos que sean casos muy llamativos en la prensa, que son asesinatos o desapariciones por parte de las fuerzas del Estado, estatales o federales, a personas que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado. Es decir, lo que el Calderón llamaba las víctimas colaterales. Y lo que hicimos fue un software que identificaba noticias en redes de todos los portales en México, que nos arrojó a partir de unos filtros 60,000 notas periodísticas que fuimos filtrando una por una para identificar estos patrones, personas asesinadas o desaparecidas que no tengan ningún vínculo con el crimen organizado. Y también lo que hicimos fue una revisión de todas las recomendaciones de las comisiones estatales y la federal de derechos humanos, así como información de algunos colectivos. Con esto hicimos una base de datos que es pública, la página permisoparamatar.org, de un universo que no es la totalidad de los casos. Es decir, estos son los casos que alcanzaron a llegar a los medios o a alguna recomendación de Comisión de Derechos Humanos e identificamos más de 1,850 casos, 1,854 casos, que después fueron validados en terreno y en la página podrán encontrar más de 190 entrevistas a familiares. Con esto, repito, no estamos diciendo que ese es el universo de víctimas colaterales, sino que lo que intentamos hacer es la documentación de un fenómeno que viene aparejado a la guerra contra las drogas, que es un ataque a la población civil por parte de las fuerzas del Estado. Acabas de mencionar que el número de casos que ustedes documentaron llega a 1,854, ¿no? Sabemos que hay muchísimas víctimas en este conflicto. Me da curiosidad por qué con base en este número ustedes argumentan que estos casos reflejan patrones de impunidad.
Porque lo que identificamos una vez que teníamos la base de datos fue en qué condiciones se daban cada uno de estos, y lo que encontramos son fenómenos muy claramente identificados. Por ejemplo, ataques a población civil, a población sin vínculo con el crimen organizado, por ejemplo, en retenes en carreteras, operativos donde ocurren estos asesinatos y después las Fuerzas Armadas pretenden hacerlos pasar por enfrentamientos. Incluso hay boletines oficiales que hablan de que hubo un enfrentamiento, y es hasta que los familiares levantan la voz, los familiares de las víctimas que levantan la voz, es que la autoridad se echa para atrás y reconoce que hubo lo que ellos llaman casos aislados o manzanas podridas, y en todos los casos dicen que habrá justicia. Y dando seguimiento a estos casos, lo que nos encontramos es de que la impunidad en estos casos es igual que la impunidad general en el país. En desapariciones prácticamente el 100%, y en homicidio supera el 95-96%. Entonces lo que encontramos son patrones, otra vez en un universo de 1,854 casos, que no es el total, es lo que, repito, alcanzamos a documentar y que los medios alcanzan a documentar, pero es suficiente para encontrar estos patrones regionales temporales. No hay diferencia de un sexenio a otro, no es de que con Calderón esto era mayor o con Peña Nieto cambió. Con López Obrador evidentemente es menos, porque la investigación tuvo una temporalidad de 2007 a 2022 terminó la investigación. Entonces con López Obrador hay menos porque faltaban todavía 2 años de gobierno. Esta llamada guerra contra el narcotráfico ya lleva muchos años. También hemos visto una labor importante por parte de la sociedad civil y la academia para cuestionar la estrategia, para hacer propuestas para estrategias alternativas. ¿Qué es lo que pretenden ustedes con esta nueva investigación? Sí, primero decir que la guerra contra el narco, como dice una de las madres de desaparecidos, que también recogemos en el libro, es una guerra contra la población y sobre todo contra los jóvenes. La inmensa mayoría de las víctimas son jóvenes en condiciones socioeconómicas precarias, la gran mayoría, y lo que intentamos es demostrar que tanto la estrategia de seguridad es fallida como la impunidad generalizada que promueve la repetición de estos casos. Entonces, la intención es de nuevo poner el foco en las víctimas y de nuevo llamar la atención, que evidentemente no lo hemos logrado porque las respuestas del Estado han sido profundizar la militarización, profundizar la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, no hacer ningún cambio en materia de impunidad, y esos son los males centrales por los que atravesamos, y que este libro pretende, en un segmento de esa violencia, volver a llamar la atención, y también como un ejercicio de memoria para una buena parte de las víctimas, que cuando nos acercábamos a ellas nos decían que éramos la primera persona que regresábamos a preguntarles sobre su familiar, que ni la autoridad había regresado. La estrategia en sí no ha sufrido grandes cambios de una administración a otra. Lo que cambia de alguna manera son las cifras oficiales sobre homicidios, sobre desapariciones, aunque siempre están en un nivel muy alto. Más allá de estas cifras, ¿podrías comentar un poco las tendencias en este conflicto en términos de costos humanos? Y si puedes hacer referencia también a una palabra que ya mencionaste, que es los llamados enfrentamientos. ¿Qué son y por qué hay también muchas víctimas civiles asociadas a estos enfrentamientos? Y primero, las cifras son cifras en estos 18 años, 3 sexenios de guerra contra el narco, que son apabullantes. Estamos hablando de cerca de 600,000 personas asesinadas en cifras oficiales y más de 120,000 personas desaparecidas, también en cifras oficiales, sabiendo que hay un subregistro enorme, tanto en homicidios como en desapariciones.
Las tendencias sí han sido variables. En el sexenio de Felipe Calderón, evidentemente, estas cifras comienzan a crecer de manera muy acelerada y al final del sexenio hay una reducción asociada por otras investigaciones que se han hecho, asociada sobre todo al combate que se hizo frontal y articulado con los Estados Unidos para desmantelar al grupo criminal que generaba más violencia en esos años finales de Calderón, que eran los Zetas. Pero una vez llegado a finales del 14, probablemente asociado con el caso Ayotzinapa, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto decide otra vez regresar abiertamente a una política confiada a los militares, vuelven a crecer estas cifras hasta llegar a niveles muy, muy altos, superiores a los de Felipe Calderón. Y con el sexenio de López Obrador lo que ha ocurrido es que se ha estabilizado esa cifra en niveles muy, muy altos en cuanto a homicidios. Las desapariciones han venido creciendo y también se ha podido documentar que en buena medida las cifras de homicidios, que es con lo que se mide la eficacia de la estrategia de seguridad, que han venido a la baja ligeramente, tiene que ver con que estas cifras están siendo ocultadas en las cifras de desaparecidos, que no se reportan, que tienen un muy mal sistema de registro y que casi ningún medio voltea a ver como para hacer un cuestionamiento en la estrategia de seguridad. En ese sentido, en un país como México, es muy mala estrategia medir eficacia de programas de seguridad nada más mirando homicidios. Habría que mirar homicidios y desapariciones en un registro de desapariciones que fuera funcional y no como el que tenemos. Entonces, esas son las grandes tendencias, teniendo un gran hueco en personas desaparecidas, porque, repito, las fiscalías reportan lo que quieren y en muchos casos ni siquiera lo reportan. Hay huecos cuando uno grafica algunos estados, en ciertos años hay unos huecos de información tremendos. A partir de ahí existe este otro fenómeno que mencionas, que es el de los enfrentamientos, donde en México hay algo que tendría que preocuparnos, donde la efectividad, entre comillas, de las fuerzas de seguridad mexicanas supera cualquier ejército del planeta. Es decir, en cada enfrentamiento, también entrecomillado, hay un número desproporcionado de bajas de los contrincantes, los civiles armados, los criminales, como los queramos llamar, en comparación con las bajas y heridos de las fuerzas de seguridad. Esto lo que demuestra, y ya también sobran investigaciones, que tenemos una tasa de letalidad, es decir, de eficacia de enfrentamiento, muy por encima de las cifras tradicionales promedio a nivel global. Lo que nos habla de que en realidad lo que ocurre en esos eventos, podemos recordar el caso de Tlatlaya como un evento que fue muy conocido, que en realidad estamos ante ejecuciones extrajudiciales. Y doy un ejemplo reciente. Ya en este sexenio, ante la crisis que está viviéndose de seguridad en Sinaloa, por la ruptura que hay del cártel de Sinaloa, por la captura, detención, entrega de tanto los hijos del Chapo como del Mayo Zambada y el enfrentamiento interno del cártel de Sinaloa, hubo un operativo en el que se anunció la detención de un alto miembro de la facción de los Mayos, del Mayo en Sinaloa. En ese operativo se detuvo el objetivo al que se iba a buscar en un enfrentamiento armado que hubo, donde no hubo ni heridos ni bajas por parte de las fuerzas del Estado, pero de los criminales o presuntos delincuentes hubo 19 muertos. Todos murieron, menos la persona por la que iban. Eso es un operativo que ni en película se puede ver. Imaginemos un enfrentamiento a balazos entre 20 personas de un lado y un grupo del Estado del otro, pues donde casualmente son asesinados todos, menos la persona por la que iban. Eso es evidente que estamos ante una ejecución extrajudicial. Entonces, el Estado lo que hace es presentar con boletines que unos son la copia del otro, todos son los mismos boletines, donde hubo un enfrentamiento. Recordemos los 2 jóvenes del TEC asesinados, que están también estudiantes universitarios que salían de la biblioteca y fueron asesinados por el ejército, que están documentados en el libro,
y lo que hizo el ejército fue sembrar armas, sembrar droga y decir que hubo un enfrentamiento. Y no es hasta cuando el caso se hace mediático que esos boletines son desmentidos. Entonces, esta cifra de 1,800 que tenemos, evidentemente, nosotros nos topamos con muchos casos que fue imposible saber si hubo un enfrentamiento o no, porque lo único que había era un boletín que decía esto. De un lado murieron casi todos o todos y del otro lado nada. Nos explicabas que los niveles de impunidad en México son muy altos, ¿no? Hablando en términos generales. Si vemos ahora en los casos, los procesos penales que ocurren en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ¿qué es lo que las autoridades alegan cuando arrestan a personas? ¿Cuáles son los cargos imputados? Pero ¿qué tiene esto que ver con la impunidad? Sí, creo que ahí hay 3 o 4 fenómenos. Uno sería cuando vemos grandes detenciones de criminales de alto rango en México o incluso de políticos de alto nivel, gobernadores, presidentes municipales, fiscales, ministerios públicos que son detenidos. La inmensa mayoría, si no es casi la totalidad, son enjuiciados no por los crímenes que cometieron, por los crímenes de asesinato o desaparición que cometieron, sino son investigados y sentenciados por delincuencia organizada, posesión de arma de fuego, crimen organizado, de narcotráfico, posesión de arma de fuego, es decir, por otros delitos, pero no por los asesinatos y desapariciones. Esto ha llevado a que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU diga que en México la desaparición forzada es prácticamente el crimen perfecto, porque hay más de 120,000 personas desaparecidas y hay un puñado de sentencias firmes. Entonces, por un lado, no se hacen investigaciones por asesinatos y desapariciones, y por otro lado, el otro fenómeno problemático que tenemos es de que no se desmantelan nunca las redes criminales. Pensemos, por ejemplo, en los asesinatos por parte no de agentes del Estado, sino el crimen organizado a periodistas, cuando se dice, ya se detuvo el autor material del crimen. Bueno, qué bueno que se detiene al autor material, pero la violencia no va a reducirse mientras no se detenga a los autores intelectuales y a las redes completas, los vínculos político-criminales. Es decir, en México se investiga la línea más baja de operación, cuando se dice se detuvo al sicario de no sé quién en no sé qué lugar, o al operador de tal grupo criminal en tal lugar, o se detuvo a algunos soldados que cometieron crímenes. Lo que tenemos son las detenciones a los más bajos niveles y nunca un desmantelamiento de la red y un trabajo de inteligencia que pueda identificar a todos los elementos, sobre todo a quienes dan las órdenes. Veamos por un momento el sistema de justicia. Las investigaciones las debería llevar a cabo el Ministerio Público, las fiscalías. Pero, ¿qué está pasando en las fiscalías? ¿Por qué no investigan? Bueno, también hay muchos factores. Uno es evidentemente la falta de capacidad, de recursos, de presupuestos, lo abrumador de la cantidad de casos. Pensemos en una fiscalía, pensemos que hay 600,000 personas asesinadas y 120,000 desaparecidas. Es humanamente imposible realizar 720,000 investigaciones. Se tendrían que estar haciendo investigaciones por fenómeno, por grupo, por fenómenos temporales y regionales, y se siguen haciendo investigaciones individualizadas. Ese es el primer problema. Por eso se ha insistido mucho en la creación de mecanismos extraordinarios de justicia que operen bajo otra lógica, no del caso por caso, sino analizar, repito, fenómenos. Ese es un primer problema. Un segundo problema, evidentemente, es la colusión de autoridades con el crimen organizado. Es decir, pues muchas investigaciones, también las madres de desaparecidos lo dicen, las investigaciones no se realizan porque si el Estado buscara e investigara, se encontraría a sí mismo. Entonces, difícilmente se podrán hacer investigaciones cuando en la trama de responsabilidades aparecen funcionarios públicos, agentes de seguridad o incluso niveles políticos mucho más altos. Entonces,
Tenemos la tormenta perfecta, fiscalías incapaces, o sea, no quieren y no pueden y no tienen con qué. Es el mundo al revés. En gran parte del libro también se habla de los esfuerzos de la sociedad civil. Se menciona, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? También mirando las instancias oficiales, existen las comisiones de derechos humanos a nivel estatal y a nivel federal. ¿Podrías comentar un poco si queremos ver posibles estrategias contra la impunidad? ¿Cómo valoras, digamos, lo que se ha intentado hacer, por ejemplo, desde esas instancias, el Sistema Nacional de Búsqueda y el papel de la CNDH? Sí, ha sido un trabajo que han empujado víctimas, academia, organizaciones civiles, pero lo que siempre ha faltado es la voluntad real por parte de las autoridades. Es decir, se creó un sistema de búsqueda a partir de una ley de 2017 de desaparición, se creó el sistema de reparación a víctimas ya desde 2012, y todo el aparato de la Comisión Nacional de Búsqueda ha sido desmantelado, incluso los centros de identificación humana, los grandes centros, por ejemplo, el que estaba en Morelos, fue desmantelado. El único que sigue operando más o menos bien es el de Coahuila, porque las víctimas, los colectivos de Coahuila han estado al pie de lucha con las autoridades exigiendo la operación. Y por eso también, por ejemplo, desde sociedad civil se impulsó el trabajo de crear fiscalías independientes que acabaron siendo otra vez una gran simulación. Todo el aparato, no de fiscalía, sino de las comisiones de derechos humanos están cooptadas por los poderes políticos en todo el país. El ejemplo más claro es lo que ocurre con la Comisión Nacional y su titular Rosario Piedra, que siendo la peor evaluada cuando la nombraron la primera vez, la nombraron y ahora la ratificaron después de un pésimo trabajo. Y es por ello que se ha insistido en que el problema de la impunidad tendrá que ser resuelto con acompañamiento internacional, como ha ocurrido en otros países, mediante la creación de mecanismos extraordinarios de justicia, en lo que se depuran las fiscalías, las cárceles, los equipos de investigación. Eso en nuestro país está podrido y nos va a llevar décadas reconstruir, décadas. No hay tiempo para ello porque la emergencia humanitaria crece todos los días. La alternativa sería recurrir, como otros países lo han hecho, a mecanismos extraordinarios de verdad y justicia y búsqueda, pero con acompañamiento internacional. Cuando nos explicabas un poco la idea de los enfrentamientos, mencionaste los boletines, ¿no? que se publican y que nos dan cierta versión de los hechos, ¿no? Quisiera tocar ahora las narrativas oficiales. Cuando las autoridades arrestan a personas, cuando se presentan pues versiones oficiales de los sucesos al público, ¿cómo es que las autoridades hablan sobre estos arrestos? ¿Cómo hablan sobre las víctimas? ¿Cómo nos presentan las estadísticas? Es una narrativa que se ha venido repitiendo, a pesar de las diferencias ideológicas o aparentes diferencias ideológicas entre un gobierno del PAN como el de Calderón, el del PRI de Peña Nieto y ahora dos de Morena con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Las similitudes en este tema son absolutas. Lo que hacen es decirnos las víctimas en algo andaban, es la responsabilidad de lo ocurrido es de las víctimas. Eso lo dijo Felipe Calderón y lo ha vuelto a repetir Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora en este gobierno recientemente el gobernador de Sonora, culpando a las víctimas de lo ocurrido. Esa es la primera. La víctima es la culpable, en algo andaba, por algo le pasó lo que le pasó. Y cuando se demuestra que no es así, que lo que hubo es una ejecución, una desaparición por parte de agentes del Estado, se habla de casos aislados
No sé cómo puede haber casos aislados cuando estamos hablando de decenas de miles de casos, o de manzanas podridas, es decir, casos aislados de funcionarios públicos que no cumplen con su deber, de gobernadores cooptados por el crimen organizado, o de fiscales, como hay ya también fiscales en los Estados Unidos, el fiscal de Nayarit detenido allá, nunca investigado en México, gobernadores, la cantidad de gobernadores mexicanos enjuiciados en Estados Unidos nada más crece y aquí seguimos sin investigarlos. Entonces lo que se hace es un intento de disminuir la responsabilidad del Estado y cargar la responsabilidad a las víctimas. Es decir, las víctimas son responsables de lo que les ha pasado. Y eso genera algún tipo, entre comillas, de tranquilidad en la población. Es decir, mientras yo no esté metido en nada, entonces a mí no me va a pasar nada. Cuando, y repito, nuestra investigación documenta es que salir a comprar una torta a la calle, estar afuera de tu casa lavando en el coche, ir en una carretera, puede ser una sentencia de muerte en este país. En México hay periodistas, hay medios de comunicación que hacen una labor crítica, pero vemos que también hay medios de comunicación que simplemente reproducen esta narrativa oficial, que no cuestionan lo que está sucediendo, lo que la autoridad nos cuenta. ¿Se podría afirmar que los medios de comunicación son cómplices en mantener este sistema de impunidad? Sí, yo creo que son cómplices en dos vías. Una es no reportando la totalidad, es decir, lo que muchos medios dicen o nos dicen es la violencia no genera ratings, no genera clics, no genera audiencias en radio y televisión. En los periódicos cada vez la violencia empieza a irse a páginas más interiores. Entonces, por un lado, la normalización y la reducción del reporteo de una crisis humanitaria de este tamaño. Y la otra, claro, es decir, es mucho más simple para el periodismo tomar el boletín oficial, la declaración oficial, que darle voz a las víctimas o hacer periodismo mucho más serio y profundo, porque ninguna de estos fenómenos tiene explicaciones simples, requiere tiempo, que los medios muchas veces no están dispuestos a otorgar. Por ejemplo, tenemos un acto de violencia en cualquier estado, vemos migrantes asesinados de manera muy frecuente, y lo único que hacen los medios es reportarlo como si fuera nota roja, porque no le quieren entregar el tiempo suficiente para hacer una explicación de los fenómenos. Y entonces la nota roja también disminuye la responsabilidad del Estado. Cuéntanos un poco de las víctimas. Ustedes documentan casos específicos de una manera más detallada en el libro. Quizás nos puedes comentar de manera ilustrativa uno de estos casos, pero explícanos primero si a lo mejor hay patrones compartidos, rasgos similares entre las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de la guerra contra el narcotráfico? Las víctimas, estas víctimas que documentamos, que son personas no vinculadas con ninguna actividad delictiva, podemos encontrar patrones. La violencia de género que se da en el país en general tiene una implicación también en este tipo de violencia del combate al crimen organizado o de las fuerzas del Estado, del ejército, en cuanto a violencia feminicida. Pudimos documentar muchos casos de asesinatos posteriores a violación o asesinatos a parejas por parte de fuerzas del Estado. Es decir, la misma violencia feminicida que hay en el país, la hay en las Fuerzas Armadas, acrecentada porque tienen el manto de impunidad y gran capacidad de fuego. Otro fenómeno son los jóvenes. Un número sumamente importante de las personas que pudimos documentar tiene que ver con jóvenes que se encontraban, como diría la autoridad, en el lugar incorrecto o en el momento incorrecto, y que fueron víctimas de operativos, confundidos, que porque iban
saliendo tarde de un bar o de una reunión, y entonces era la madrugada y entonces pensaban que era crimen organizado porque vieron jóvenes en un automóvil. Entonces, por lo regular son mujeres, son niños también, un fenómeno muy grave de asesinato y desaparición a menores de edad, y jóvenes en condiciones socioeconómicas bajas. Esos son los grandes patrones, además de los que ya conocemos, ¿no? El periodismo, o también, por ejemplo, los migrantes, defensores de tierra y territorio, población migrante. Quisiera cerrar este primer episodio para ampliar un poco nuestra mirada sobre las víctimas, ¿no? El libro de alguna manera deja ver que hay víctimas civiles directos de esta violencia, pero ustedes también hablan de víctimas indirectas, y lo que se me hace importante es que ustedes mencionan que los militares también son víctimas en esta guerra. ¿Podrías decirnos un poco cuáles son las afectaciones de esta guerra o las implicaciones para estas víctimas indirectas o las otras víctimas? Sí, por razones obvias se habla de la víctima directa, de la persona asesinada, la persona desaparecida, pero la afectación a su entorno es enorme. El primer caso, el primer fenómeno que también nos queda muy claro, porque ha habido mucho reporteo alrededor de ello, es, por ejemplo, las familias que tienen que dedicarse a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, abandonando sus actividades laborales. Vemos a las madres buscadoras que abandonan sus trabajos para buscar a sus hijos. Eso trae problemas económicos a la familia, pero también afectaciones psicológicas importantes, porque los hijos menores empiezan a sentir que su familia ha sido desmembrada absolutamente, donde ya no hay una normalidad, un rechazo, y eso seguramente lo veremos en una generación. Hay una generación de jóvenes, niños, que ha visto a sus familiares asesinados o desaparecidos por las fuerzas del Estado. Es decir, imaginemos el rencor, el temor, la afectación psicológica que genera que la misma autoridad, que el mismo garante de nuestra seguridad, sea el violentador de nuestra propia familia. Y eso estamos viendo generaciones no nada más de huérfanos, sino de huérfanos con un profundo rencor a la autoridad, en familias disfuncionales, no por problemas propios de la familia, sino por las circunstancias a las que han sido objeto. Es decir, hay que perseguir la justicia, hay que estar yendo todos los días, hay que hacer búsqueda de personas desaparecidas, afectaciones a la salud física, salud psicológica, y evidentemente a las condiciones económicas. Encontramos muchas familias quebradas, y con un dolor tremendo, y de esto se habla poco, incluyendo a las propias familias de las fuerzas del Estado. También encontramos otro fenómeno de fuerzas del Estado asesinando a fuerzas o desapareciendo a otras fuerzas del Estado. Este fue el primer episodio de la violencia de Estado en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en México. En podcast Common Ground, yo soy Sonia Wolf. Le agradezco a Jacobo Dayan su participación, y nos vemos para el segundo episodio en este tema, cuando hablamos de la guerra, obviamente, y cómo o por qué esta guerra se podría entender como un conflicto armado interno. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a ustedes.